que esa se va a estar presentando en 20 espacios distintos de la ciudad. Y pues sí, muchos logros, no quiero mentir, me vine con un con un acordeón, pero ¿qué tenemos? Pues mira, lo que hemos hecho ha sido, te decía, en artes visuales 26 exposiciones, en artes escénicas 58 funciones teatrales, eso sin contar los de la Muestra Nacional de Teatro, que ese es un proyecto claro, que fue un exitazo. Que fue un exitazo, que ahí colaboramos con la Secretaría de Cultura del Estado y con el gobierno federal. Y luego en literatura 41 presentaciones de libros. Hemos hecho una feria del libro usado, hicimos una feria del libro infantil y juvenil. Y este año pues teníamos programada la publicación de 15 libros que nos está ya entregando la editorial. 15 libros de autores laguneros. Se hizo también una convocatoria para publicar ópera prima. Y pues eso es parte de lo que hemos hecho. Y ahora, pues bueno, de música hemos tenido 67 conciertos, 3 seminarios de apreciación musical, una con Sergio Vela y Gerardo Kleinburg, 31 charlas visuales de Hablemos de Ópera, que es lo que hace Gerardo Kleinburg, 2 giras de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón, que fueron a la Feria del Libro en Arteaga y la Feria del Libro de Monterrey. Bueno, la Feria del Libro en Arteaga es la Feria del Libro de Coahuila, ¿verdad? Y pues también hemos ido a todos los rincones del municipio, incluso lo que viene siendo Jimulco, donde hemos dado cursos. Y aparte, ahí fue la Camerata de Coahuila, hace un mes estuvo por ahí dando un concierto, es la primera vez que iba en su historia. Y pues hemos dado talleres de canto cardenche, talleres también incluso de mercadotecnia para artistas, porque muchas veces los artistas no saben cómo vender su producción. Exacto. Y pues echamos a andar lo que son los museos, que habían estado, pues digo, sí, más o menos en funcionamiento, pero por pandemia medio detenidos. Y al igual que los centros culturales. O sea, eso es así a grandes rasgos lo que hemos hecho. Creo que hemos tenido mucha asistencia del público, más de 200,000 personas han estado en los eventos que nosotros hemos realizado a lo largo de este año. Y lo que nos falta todavía, porque pues estamos a día 19, así que faltan todavía algunos días porque los museos van a permanecer abiertos durante el periodo vacacional. Muy bien. Oye, y obviamente sabemos, y ya iremos abordando tu trayectoria más a fondo, pero la actividad cultural no te es ajena. Estás en una cantidad de patronatos, has trabajado desde la sociedad civil siempre. ¿Cuál es el aprendizaje que te deja en este primer año la administración pública? Bueno, o sea, estuve en muchos patronatos. O sea, lo que pasa es que ahora no puedo combinar el ser juez y parte de alguna manera. ¿Qué es lo que me deja? Bueno, es más complicado de lo que yo esperaba. Porque hay que cumplir una serie de requisitos administrativos y de transparencia. Está muy controlado lo que viene siendo, para bien, o sea, yo creo que eso es algo que es benéfico. Está muy controlado lo que es el uso de recursos y bueno, también es complejo porque no solamente tenemos que tratar de darle servicio a la ciudadanía, de hacer todas las actividades que realizamos, sino también hay que pues atender a los creadores, que vienen con sus propuestas y luego con la dificultad de que pues los presupuestos no alcanzan para todo. Y a veces uno se queda un poco con el sentimiento de que te llegan con un proyecto que realmente es meritorio, pero no hay el recurso para ello. ¿Sí? Hemos tenido muy buen apoyo también de sociedad civil y desde luego del alcalde absoluto, pero el presupuesto que ejercimos en este año es un presupuesto que había sido establecido por la administración anterior. Y lo hicieron pensando en la pandemia, no en que fuera a reactivarse las actividades como se empezaron a reactivar a mediados de este semestre. Y otro reto que hubo es que realmente hicimos la transición de Dirección de Cultura a Instituto Municipal de Cultura y Educación, que es un organismo descentralizado. Entonces, eso conlleva una serie de cambios administrativos, de procedimientos y burocráticos a los que hemos ido ajustando y claro, con la preocupación siempre de que nosotros estamos estableciendo los procedimientos que se van a hacer, porque es la primera vez que está operando en esta escala. Sí es cierto que en administraciones anteriores estaba el instituto que se quedó vamos a decir, en el banquillo un tiempo durante la administración pasada. A nosotros nos está tocando realmente hacer el arranque pues con todos los retos que eso significa. ¿Y cuáles son tus perspectivas, tus planes para
para el segundo año. Para el segundo año, no, pues tenemos muchísimos planes, desde luego, seguir con esa intención de llegar a todos los rincones de la ciudad, seguir promoviendo a los artistas locales y traemos el objetivo de lograr que también se promuevan a nivel nacional e internacional. Sí hemos hecho actividades, ha habido grupos, ha habido la Orquesta Sinfónica que han salido de la ciudad y las hemos presentado, de danza también ha habido con el caso de Mezquite, danza contemporánea, y hemos también tenido presentaciones de canto cardenche en Ciudad de México, eso pasó en el mes de noviembre, pero la intención definitivamente pues es seguir llegando a todos los rincones, seguir promoviendo el talento lagunero, pero también tenemos una labor educativa que es primordial, que es a través de los centros culturales. Entonces estamos haciendo una difusión hombro con la Secretaría de Educación Pública, con la coordinación de aquí de Torreón con Flor Rentería, y estamos yendo a las primarias a llevarles obras de teatro, a llevar un mimo, a la banda municipal, o sea, todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para que la ciudadanía sepa lo que hay y sepa en qué centros culturales podemos desarrollar ese talento o ese interés que puedan tener. Puedes cambiar vidas con la cultura. Definitivamente, hay uno de los proyectos más importantes que tenemos, es el proyecto de música de la Santiago Ramírez. Está en una colonia, vamos a decir, vulnerable, y es un proyecto que ya tiene ciertos años, que cambió un poco el enfoque, y tenemos excelentes resultados porque son niños de ahí de la localidad que están llevando clases de música. Hay un apoyo de una psicóloga también para que les ayude pues, a manejar ciertas situaciones que viven, y hemos tenido muy buenos resultados, y la verdad ese es un proyecto al que le apostó el alcalde también, que le interesó mucho que siguiera. Se nos había olvidado a veces ¿dónde están tantas personas que necesitan ese cambio en su vida, ¿no? Ese niño que a lo mejor tiene talentos excepcionales, pero no lo detectan porque el propio entorno familiar o de vulnerabilidad no lo vemos. Yo estoy seguro que se desperdician muchísimos talentos en la región, por falta de oportunidades, por el entorno familiar también definitivamente, por dinámicas que se dan, porque hay que pensar el tamaño que tenía Florencia cuando tuvieron a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. La población era de 100 y pico mil habitantes, no más de eso, tal vez hasta menos. Nosotros somos una ciudad muchísimo más grande, o sea, genéticamente debemos tener nuestros Miguel Ángel, nuestros Leonardo da Vinci. Lo que pasa es que a lo mejor están cantando rap, ¿verdad? O están haciendo otro, no quiero decir que sean el rap no tenga su valor artístico, que sí lo tiene, pero no están desarrollando plenamente su taller. Ahora hay que decir que también ha habido un florecimiento en la ciudad, causado pues por una serie de actividades que se han hecho alrededor de proyectos como puede ser la Camerata, el Museo de Arocena, que vienen de la iniciativa privada, el mismo Teatro Martínez, el Instituto de Música. O sea, todos esos proyectos atraen gente, tratan de desarrollar sus talentos, y esperamos que se puedan ir encauzando a realmente desarrollar plenamente su potencial. ¿Sabes qué me da mucho gusto, Antonio Méndez Vigata? El ver, porque yo siento que, y a todos nos las han puesto las etiquetas generacionales, pero a veces no sirven, ¿no? Esa incomprensión, por ejemplo, mi música, la música de mis papás, o lo que leían mis papás, patrones de consumo, intereses, en fin. Pero yo tengo la oportunidad de acudir a muchas de las cosas que tú haces, tienes la generosidad de invitarnos, convocarnos a todos, veo muchos jóvenes. Sí. Yo creo que tenemos que apostarle a la juventud, o sea, porque realmente ese es el futuro. Creo que es ahí donde más podemos incidir, y hay que decir que también hay que dejarlos que ellos manifiesten de acuerdo a sus criterios, porque yo nací en 1959, cuando yo fui joven era totalmente diferente el mundo. Tenemos que estar abiertos a sus manifestaciones, sus formas de expresión artísticas, sus formas de expresión literarias, en todos los aspectos, incluso de lenguaje. Y esa apertura creo que es fundamental dentro de un instituto de educación y de cultura. O sea, como el que tenemos nosotros, que nos abocamos a lo que es la cultura y la educación. O sea, tenemos que tener esa apertura, escucharlos y darles los foros para que ellos puedan manifestarse, compartirlo con el resto de la sociedad. Siempre nos situamos de alguna manera en el contexto histórico de cuando nace el invitado, 1959. Vaya año, sobre todo cuéntale a la audiencia de dónde vienes. Bueno, mi familia realmente, mi padre nació en Yucatán,
de una familia de muchos años de vivir en Yucatán. Desde el siglo XVIII podemos trazar ahí orígenes de los Méndez y de los Esquiliano, de los Pérez, de los Garibaldi, que son los ancestros que tenemos por ese lado. Y por el lado materno, mi abuelo y mi madre y mi abuela eran refugiados de la Guerra Civil Española, eran exiliados. Sí. Entonces tengo esas dos vertientes, y mi abuelo había sido una persona que había viajado por todo el mundo. De hecho, mi abuela había nacido en Cuba y mi madre nació en Cuba. Sí, entonces eran personas que tenían pues una visión bastante cosmopolita, ¿no? Sí. Del mundo. Sí, porque yo siempre te he considerado, bueno, eres un amante, como pocas veces he visto, de la laguna, pero eres un ciudadano del mundo. O sea, eso te lo transmitieron, porque tú desde siempre estuviste fuera. O sea, has estado aquí, pero has estado afuera. Ahora sí que para actuar local hay que pensar global. Sí, y creo que es una de las características de los laguneros, es precisamente eso. O sea, que todos venimos de algún lado. O sea, creo que hay muy poca gente que puede decir que su tatarabuelo nació en Torreón, ¿no? O sea, es difícil encontrarte gente. Sí hay, desde luego que sí hay familias, pero la mayoría pues no vamos más allá de 2 generaciones atrás, ¿verdad? Tu caso es el mismo, ¿no? Bueno, tu bisabuelo emigró a Torreón, Mi ¿no? bisabuelo nació en Durango. En Durango y emigró a Torreón. Y hizo un periplo, también anduvo ahí cortejando a alguna hija de un cacique en la península, justamente cuando pues Yucatán era obviamente pues un territorio, ¿no? Pero fue a Los Ángeles y luego regresó y se estableció aquí. Pero si estamos hablando de 100 años, 100 años, un poquito más de 100, no más. No más de eso, y él no nació aquí. Entonces, no, nació en Durango. Entonces tenemos esa, creo que es una virtud en realidad, que somos una ciudad joven, que estamos definiendo muchos aspectos de nuestra identidad, pero que también tenemos aspectos identitarios muy sólidos, muy firmes. O sea, dentro de nuestra misma habla está nuestra forma de ser, nuestra forma de comer, y la apertura que tienen los laguneros a recibir a gente de otros lados, eso todo mundo lo comenta, que creo que es uno de los factores que han logrado que haya tanto progreso. Hay quien dice que el agua de la laguna tiene algo que hace que la gente se quede, ¿verdad? Dicen, no la bebas porque te vas a quedar aquí. A ti te pasó eso también. Sí, porque claro. No estabas acá. Sí, yo desde niño, yo nací en Ciudad de México, pero yo me adopté desde que vi aquí, que había algo interesante. Sí. ¿Qué es ser lagunero, Antonio? ¿Qué es ser lagunero? Ser lagunero es ser una persona que tiene la capacidad para adaptarse a un entorno agreste y que el sudor de su frente lo haga fértil. Nos salió bordado. Si nos permites, arquitecto Antonio Méndez Vigatá, no se vaya, estamos en Q91.1 FM, ya volvemos.
Y el arquitecto Antonio Méndez Vigatá, que está con nosotros, nos va a explicar una de las canciones que ha elegido. Sí, esta es una obra que se llama Les Barricades Mystérieuses, las barricadas misteriosas, de un compositor de la época de Luis XIV que se llamaba François de Couperin. Y las barricadas misteriosas son las faldas de las mujeres. Sí, Couperin fue uno de los más grandes compositores de la época del Rey Sol, ¿no? Y es una obra que a mí me gusta mucho porque es una repetición muy constante, pero que a la vez creo que tiene una emotividad que yo creo que la tienen que escuchar ustedes y se hagan su propia opinión mejor. Sé que dentro de cada área de la música, dentro de cada género, hay obras que son mejores que otras. Esta es una miniatura, es una joya pequeñita. No es una obra de grandes alcances, es para un solo instrumento, originalmente compuesta para clavicordio, pero en este caso, bueno, pues la están escuchando en una versión para piano de György Cifra, un pianista húngaro que tuvo una carrera muy impresionante en los años 50 y 60 del siglo pasado. Permítanme cometer una infidencia a quienes hemos tenido el lujo, el gusto de estar en el hogar del arquitecto Antonio Méndez Vigatá. Yo pocas veces he visto tantos discos, ese acervo que tienes. ¿Cuándo lo empezaste a coleccionar? A los 11 años. El primer disco que lo compré a los 11 años y todavía lo tengo. A ver, cuéntame de esa compra. Estábamos de viaje mis padres y yo, y a mí me gustaba desde siempre la música clásica. Tengo que decir que mi fascinación empieza por la película Fantasía de Walt Disney. Okay. Sí, y ahí tenía yo ganas de tener ese disco que era la Serenata Nocturna de Mozart, dirigida por Ferenc Fricsay, con la orquesta del Ries de Berlín, de la radio de Berlín, y pues conseguí que me lo compraron mis papás. Ese fue el primer disco que yo compré en mi vida y no he dejado de comprar. Hasta la fecha sigo comprando discos LPs todavía, aparte de la colección de CDs que tú viste. Tú lo que viste fue nada más la parte de CDs, no viste la parte de discos LPs. Esa nada más me tocó. Ni viste la parte de discos de 78 revoluciones. Sí, la verdad me interesa mucho, principalmente lo que es música clásica. Lo notarán por las dos obras que seleccioné, ¿verdad? Ahorita ando en una etapa más hacia el siglo XVIII y XVII, pero pues ando rondando entre el siglo XVI y el siglo XXI, ¿verdad? En lo que se refiere a música, la música de concierto, ¿verdad? Oye, pero al haber nacido en 59, bueno, viene el 60, 70, que son una época en todos los ámbitos en el mundo, Antonio, de enormes sismas, enormes cambios. ¿Nunca hubo en ti un acto de rebeldía a través de la música o de estudiante? O porque hablas de música clásica y sí, te conocemos como alguien que domina distintos géneros, pero ¿cuáles fueron tus actos de rebeldía de juventud? Me gustaría que me platicaras alguno, no nada más en la música. La música clásica era mi acto de rebeldía porque nadie más escuchaba esa música que yo en la preparatoria y en la secundaria. O sea, mi acto de rebeldía era en parte ese. Sí me perdía mucho en lo que eran lecturas también, me gustaba mucho, me sigue gustando mucho leer, es una parte importante de mi vida. Y bueno, pues eso me fugaba por ahí. Yo era un joven y un niño muy tímido, extremadamente tímido. Eso se me fue quitando ya después de los años, de que cumplí mis 20 años. Es cuando realmente me empecé a abrir un poquito más, a comunicarme con la gente. No es que no platicara ni que no tuviera amigos, sino simplemente me costaba a veces un poco hablar, aunque en la escuela sí era de los que participaba, eso también lo tengo que decir. Y con muy buenas calificaciones, me imagino. Sí. Oye, pero eso no está mal, la timidez, además uno va construyendo, para quien nos gustan ese tipo de cosas, nuestro mundo interior, ¿no? Una esfera donde estás solo. Digo, es muy placentero escuchar música o leer. Bueno, leer para mí es una actividad que tiene que hacerse en solitario, pero eso que construyes, este mundo propio, es precioso también. Así es, ¿no? Y mi timidez llegaba a tal grado que cuando quería sacar a una chica a bailar, iba casi temblando, y desde luego me decían que no porque me veían tan trastornado a la hora de pedir que bailaran conmigo que me tenían que decir que no, ¿verdad? ¿Qué te dejan tus padres?
No, de la mis vida? padres me dejan, mi papá un ejemplo increíble de superación personal, la manera en que estudió su carrera, hizo su especialidad de trabajo y de devoción, de vocación, eh, impresionante. Mi madre, un gusto hacia las artes, una sensibilidad extraordinaria. Mi mamá fue actriz, de hecho, el Teatro Mairán, que actualmente lo conocemos como Teatro Alfonso Garibay, la primera obra que se presenta ahí se llamó La venda en los ojos y mi mamá tuvo el papel protagónico cuando se inició por primera vez ese teatro. Entonces, y sí tuve pues relación con amistades de mis padres. Curiosamente tenía tal vez mejor relación con ellos que con algunos de mis contemporáneos. Con amigos comunes como Lucas, Anses Uy, Gil y Carmen, que tú también los conociste, inolvidables, gente inolvidables. inolvidable que puedo decir que también fueron amigos míos, a pesar de la brecha generacional inmensa, ¿verdad? Inmensa, inmensa, pero yo creo que eso es parte, sabes que una característica, yo tuve una suegra que me dijo una vez, tú eres un alma vieja, como diciendo, o sea, están en una dimensión donde pueden tratar con todo el mundo, ¿no? A mí se me hacía siempre, bueno, no estamos hablando de mí aquí, pero muy interesante el mundo de los adultos, ¿no? Yo creo que ya cuando entré a mi edad, ya también me empecé a llevar con gente de la mía, pero hasta la fecha conservo amistades de todas las edades, de chile, mole y manteca. Así es. ¿Qué te daban esas pláticas? No, pues para empezar, una visión de un mundo que pues, ya no existía, ¿no? O sea, a final de cuentas, ellos platicaban de los años 30, de los 40, de lo que pasaba aquí en Torreón, de cómo era la vida, de sus viajes, la gente que conocieron. Eran muy amenos, tú lo sabes, además una cultura vastísima también de parte de Lucas. Y Carmen pues tenía una chispa, una forma de ser extraordinaria. Y yo creo que aprender, eso es lo que a mí me daban. O sea, yo aprendí mucho de esa gente y aprendí también mucho de mis contemporáneos. O sea, yo creo que aprendemos de la convivencia con otros, de sus pláticas, de su visión. Son reveladoras, nos hacen a veces cambiar de opinión o reafirman las opiniones que nosotros tenemos aunque no estemos de acuerdo con ellos. Entonces, esa interacción a mí siempre me ha gustado. Digo que era tímido, pero no es que no fuera sociable. Sí, siempre he sido sociable. Hay una Estabas diferencia entre la observando. timidez Exacto. y el ser sociable. Oye, tus viajes. Bueno, tantos, tantos, tantos. Pues digo, yo la verdad empecé a viajar muy temprano, es algo que eh, inusual. Yo por primera vez fui a Europa a los 11 años. Me quedé en un internado allá, estuve estudiando un tiempo en Suiza. Y con mi abuelo era con quien hacíamos principalmente los viajes. Hicimos viajes por México, hicimos viajes por Estados Unidos, por Europa, con cierta frecuencia. Y luego, ya que estudié un tiempo en Estados Unidos, luego hice mi carrera en el TEC de Monterrey, en Monterrey, y después hice mi maestría en Londres, y estando allá pues es facilísimo viajar a prácticamente cualquier parte de Europa, y la verdad puedo decir que sí aproveché ese periodo a veces a costas de recortar otras cosas como la comida, por ejemplo. ¿Cuáles son tus grandes pasiones además de la música, los viajes, los libros? No, pues definitivamente la arquitectura es una de mis grandes pasiones. Y la otra es la enseñanza. A mí me encanta dar clases. Es algo que me fascina enseñar, me encanta ver la expresión de los alumnos cuando entienden algo. He sido maestro de muchas materias, desde dibujo, historia, matemáticas. Eso es a niveles de secundaria y de preparatoria. Y a nivel de profesional, de teoría de la arquitectura, de taller de proyectos, de historia de la arquitectura, de programación arquitectónica. Esa ha sido parte de donde me he movido en el ámbito docente, ¿verdad? Pero se necesita, me imagino, yo también he dado clases, pero nunca a niños de prepa y de secundaria. Ahí me imagino que necesitas
o mucha inteligencia o paciencia de santo o alguna suerte de las dos, ¿no? Pues yo creo que es una mezcla. Bueno, tú vienes del sí. Colegio Cervantes, digo, Sí, o sea, sí, sí, está en tu familia. Es una mezcla, sí está en la familia, pero sí es una mezcla porque hay momentos donde uno, o sea, no puede ser siempre igual, no puede ser siempre el maestro súper exigente, Claro. ni puede ser siempre el maestro súper blando, y también depende de qué materias sean. O sea, hay materias donde te puedes permitir ser un poquito de mano más suelta, y hay materias donde no puedes. Por ejemplo, lo voy a decir, en historia, pues el que no se aprendan un tema no quiere decir que no se aprendan los demás temas. En matemáticas, si no aprendes a despejar, pues no puedes resolver ecuaciones de primer grado, y si no puedes resolver ecuaciones de primer grado, no puedes tampoco aprenderlas de segundo grado. Entonces está todo escalonado de tal forma que no puedes brincarte conocimientos. Y ahí es donde a veces uno tiene como maestro que apretar un poquito más para que los alumnos no se dispersen, sobre todo en las edades en las que a mí me tocó dar clases que son adolescentes, ¿no? O sea, de 14, 15 años, es muy fácil que se distraigan. Entonces hay que captar sus atenciones, hay que estar constantemente viendo sus expresiones. Por eso a mí lo hice, creo que fue con cierto éxito, pero durante la época de pandemia que di clases de matemáticas en línea no era precisamente de mi gusto hacerlo, porque no podía tener esa interacción inmediata con los alumnos y ver cómo estaban ellos reaccionando. Sí, no, el contacto humano es esencial. Yo me acuerdo también, fíjate, justamente en pandemia, me tocó, y digo, la verdad es una institución que quiero mucho, la Ibero, hacer un diplomado en línea, en la Ibero, aquí en Torreón, 6 meses, pero fue en línea. Y digo, aprendí muchísimo, pero no cambio por nada la interacción. Ahora, regresando al tema, hablas de dar clases de historia. ¿Cómo se debe impartir la historia? Para que no incurramos en el blanco y el negro. Bueno, yo creo que una manera de hacerlo es buscando textos que se contradigan uno al otro. Cuando yo di clases de historia de México, utilizaba un texto con la historia oficial y utilizaba un texto que venía de un padre jesuita de los años 40, que era una visión totalmente contraria, ¿verdad? Entonces se dan las lecturas y empiezas pues a ver qué es lo que está detrás de la historia. La historia, la gente dice, es que son hechos nada más. No, la historia se reescribe. Cada generación reescribe la historia del pasado y la reescribe de acuerdo a la posición en la que está. Ahorita muchas de las historias que se están escribiendo son bajo un punto de vista feminista, porque ese es el tema. Están abordando un tema que se omitió durante muchos años. Entonces puede haber una visión feminista de la historia. No quiere decir que sea más válida o menos válida que los otros libros de historia que había. Los hechos son los mismos, lo que cambia es la interpretación de ellos. Es cómo sacas esa información. Entonces, y la historia es, a final de cuentas, un aparato ideológico, y como es la educación, un aparato ideológico del Estado a través del cual tú vas, va a sonar horrible, adoctrinando a la gente. Y puedes hacer héroes y deshacer héroes. Ahora se está reevaluando el papel que tuvo Iturbide, por ejemplo. Hay una reevaluación sobre Iturbide. Y decimos se reevalúa, pero se nos olvida que había estrofas en el himno nacional que hacían alusión a Iturbide, que las quitaron. ¿Por qué las quitaron? Porque no iba de acuerdo a la intención oficial del momento de tener una imagen de Iturbide que fuera positiva. Sí, de nuevo, es un hombre con claroscuros, también quiero ser claro, no estoy hablando de que sea en ese sentido partidario, pero creo que tendemos mucho una visión maniquea, tú hablabas de eso, o sea, de exaltar a un héroe, Benito Juárez, y pones por abajo a Maximiliano, es la contraparte, no es el villano. Y hay cosas que hizo Maximiliano que eran muy buenas y hay cosas que hizo Juárez que pues, son cuestionables también. Y lo mismo sucede, podemos hablar de héroes más recientes, o sea, podemos hablar cosas terribles de Salinas,
pero también hay cosas que hizo Salinas que fueron rescatables. Muy rescatables. Muy rescatables. Muy rescatables, sobre todo en cuestión económica, ¿no? O sea, entonces no es tan sencillo. Es como todos los seres humanos. O sea, no creo que haya nadie que sea totalmente bueno ni totalmente malo, ¿verdad? Lo que importa es que tratemos de ser buenos. O sea, a final de cuentas, ¿verdad? Y que lo que hagamos sea positivo. Que lo que hagamos sea positivo, si nos permite, arquitecto Antonio Méndez Vigatá. No se vaya, ya volvemos. A ver, yo le quiero pedir al arquitecto Antonio Méndez Vigatá que nos platique de esta canción, otra de las que eligió, y de la voz. ¡Qué bárbaro! Bueno, esta es una área que usó Händel en varias de sus obras. La última fue en una ópera que se llama Rinaldo, y en otra en un oratorio, y en otra ópera también. Debe de haber sido un área muy cercana a él, y a mí me fascina. La escuchamos en voz de Jaruski, que es uno de los grandes contratenores de la actualidad, y pues yo creo que es de lo mejor que salió de la pluma de ese gran compositor. Anglo-alemán, ¿verdad? Pudiéramos decir, bueno, anglo porque trabajó en Inglaterra un buen tiempo de su vida, y alemán porque nació en Alemania. Si tuvieras que elegir 5 óperas. Pues definitivamente incluiría varias de Mozart, o sea, probablemente la boda de Fígaro. Okay. Tal vez también Don Giovanni, que por cierto creo que se va a presentar en Torreón en próximos meses. También me gustan mucho las óperas de Wagner. Voy a hacer trampa y voy a decir que El Anillo del Nibelungo, que son en realidad 5 óperas. Sí, son 4 óperas, ¿verdad? Sí. Que en realidad son maravillosas, largas. Sí, larguísimas. Creo que solamente mi madre y tú se las han aventado enteras. Y de otras óperas, pues probablemente Ariadna en Naxos de Richard Strauss también me gusta muchísimo. Y hay una ópera que ahí me van a criticar algunos de mis amigos porque no les gusta este compositor, de Philip Glass, Satriagana, me gusta mucho. Sí. ¿Y por qué no les gusta? Piensan que es música comercial, o sea, es que la música de Philip Glass no es realmente música seria, clásica. Eso te diría Gerardo Kleinborg, por ejemplo, y seguramente Ramón también. Sí, maestro Ramón sabe. Sí, seguramente no les gusta, pero a mí hay algo dentro de la música de Philip Glass que me gusta muchísimo. ¿Existen composiciones, música que de repente tengas vedada porque te emociona demasiado? Sí. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo escuchar Madame Butterfly. O sea, es una ópera que no me gusta, me conmueve de tal forma que no me es grato, y por eso raramente la escucho. Muy raramente, sí. Admitiendo que es una maravillosa ópera. ¿Y cuándo sentiste, como espectador, Antonio, cuándo te has sentido verdaderamente robado en algún espectáculo o en algún lugar? Pues me ha pasado muchas veces. O sea, la verdad, he tenido la buena fortuna de poder asistir a muchísimos conciertos, funciones de ópera, recitales, que me han conmovido en mi vida. Pero siempre el impacto de escuchar una obra por primera vez, o sea, eso es insustituible, sobre todo cuando es bien ejecutada. Eso me pasó con la primera ópera que yo escuché en vivo, fue El Holandés Errante. Ay, maravilloso. O El Holandés Volador, debería decirse, porque en alemán sería Volador, El Holandés Volador, de Richard Wagner. Esa es, yo creo que una de esos momentos así que dices, caray, esto es extraordinario lo que estoy viendo, porque la ópera, a final de cuentas, mezcla muchísimas cosas. Hay danza, hay teatro, se cuenta una historia, hay canto, hay la orquesta,
Y hay una escenografía que involucra también las artes plásticas y todo eso para contarte una historia. O sea, eso es la maravilla que tiene la ópera. ¿Qué sucede? Que sí tiene uno que tener un estado mental especial para poder escuchar. O sea, no son los segmentos de 3 o 4 minutos a los que nos tiene acostumbrados, perdón que lo diga la radio, ¿no? Sí, no, pero sí. Sí, tiene que haber una continuidad, que eso es lo que de alguna manera pues puede ser difícil para gente, ¿verdad? Ayuda mucho el verla en vivo. Cuando había las funciones del Met en el Teatro Martínez era algo excelente, extraordinario, porque podíamos ver las funciones del Met en una pantalla gigante que te permite concentrarte más. Para mí es muy difícil ver ópera en la televisión, curiosamente. Sí. Puedo escucharla más sin verla que tratando de verla. Me pierdo un poquito. Sí, pero ese era un muy buen ejercicio. Yo no sé qué pasó ahí. Pero la ópera del Met justamente simultáneamente, como bien dices, en el Auditorio Nacional, aquí en el Martínez, y si tú querías te podías apuntar a una plática antes para conocer un poco más, que es siempre la recomendación que les hará el arquitecto Antonio Méndez Vigata, es aproximarnos si no conocemos ni al compositor, ni el texto, ni de qué va la ópera, pues sí, adentrarse y conocer un poco más. Digo, ¿cuántos teatros del mundo no tienen ya subtítulos? Porque pues, las óperas usualmente están escritas en otros idiomas que no son el español, pero sí es importante llegar más o menos sabiendo qué onda. Así es. Tiene uno que llegar preparado, o sea, sí tiene que haber un trabajo previo y luego también pues hay a veces, lo tengo que decir, me preguntabas de cuándo me ha conmocionado más algo. La primera vez que escuché en vivo la Pasión según San Mateo de Bach, o sea, tengo que decir que la palabra es esa, me enfermé, o sea, me enfermó. Quedé tan conmovido, tan conmocionado, que hubo como 2 días que yo no podía pensar en otra cosa más que en la música que había escuchado. O sea, y era la primera vez que la escuchaba, y la escuché en vivo. No la tenía yo dentro de mi colección de discos previa, nunca había tenido la oportunidad hasta ese momento, y sí, me dejó conmocionado. Conmocionado 2 días, bueno. Ese es el poder de la expresión artística. ¿Y el cine? El cine me encanta también, pero a mí lo que me gusta ver siempre, y está mi vena de interés por la historia, es la manera en que el cine es utilizado. Hay una serie de películas que se hicieron durante la época soviética, por ejemplo La Toma de Berlín, okay. Que son con fines propagandísticos. Y es una película tan estalinista que además curiosamente la filmaron con rollos de cine Agfacolor que se habían robado de Alemania los soviéticos. Y es una película que de alguna manera dio los lineamientos Stalin, que fue prohibida en la Unión Soviética después de la muerte de Stalin como por 30 o 40 años porque no querían revivir la imagen de Stalin. Se me hace muy interesante. Hay algunas películas de la época nazi. Por ejemplo, hay una versión de Titanic que también es muy interesante cómo manipulan la historia para darle un sesgo contra los ingleses, o sea, y contra el capitalismo entendido de los antisemita y todo eso. O sea, es muy, muy interesante cómo esos recursos que son de arte los apropian con fines políticos. Lo mismo que pasa con el muralismo de Diego Rivera. O sea, a mí me encanta Diego Rivera, es un genio, pero cuando uno ve el mural que está en Palacio Nacional, o sea, trae una línea y te está contando una historia, y es muy clara la retórica que tiene. Hasta el fin de sus días. Tú recuerdas me parece que fue en Bellas Artes cuando lo entierran, o no sé si él o a Frida, pero estaba ahí la bandera de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Sí. Entonces, esa parte a mí se me hace muy interesante. Y creo que de alguna manera siempre que vemos, o sea, una obra de teatro, una película, hay una intención de parte de quien lo escribió, un deseo de transmitir algo.
Y pueden ser de muchas cosas. En la muestra que acaba de pasar, pues hubo un contenido feminista y en contra del abuso contra las mujeres, muy claro. O sea, es un tema importantísimo en nuestra sociedad y está plasmado en eso, en lo que vimos. Sí, muy claro, yo no me lo esperaba en la muestra. Uh-huh. Digo, siempre te esperas cualquier cosa de una muestra de teatro. Hablo de manera totalmente positiva, pero sí fue un encontronazo con algo que sí es una realidad, pero tú hablabas hace rato de la importancia de la agenda feminista y cómo hoy la historia se está contando a partir de mujeres. Exacto, y creo que es un acto de justicia, o sea, no, y ni siquiera es que se les haga el favor, es que se les debe, es algo que debemos como sociedad a esa gente, lo que es la inclusión, o sea, toda esa parte la tenemos que ir trabajando y creo que el arte tiene una función importante de eso, o sea, no es meramente el que cuelgues un cuadro y digas qué bonito va con mis muebles y con el candil que tengo en la casa, ¿no? O sea, es ir más allá, o sea, tiene una función social importantísima. Y aparte de que es un medio de expresión, y también hay que ser muy respetuosos de lo que hacen. Nosotros hicimos una exposición hace unos meses de uno de los indios tarahumaras que viene aquí, Gavino, que además es una persona extraordinaria, y es la primera exposición que hace en su vida él, de pintura. Lleva clases con Olivia González, a que si me está escuchando le mando un saludo igual a Gavino, y es su visión de la Sierra Tarahumara. Él pasa como 6 meses aquí en Torreón, o sea, podemos decir que es parte de la población flotante que sí, tenemos aquí. Y esa visión que tiene, la exposición era impactante porque empezaba con su lo utópico que él esperaba de cómo veía su entorno, luego los cerros con esa luz oscura que tiene la sierra, el verdor, toda esa parte, y concluía con incendio, con humo, que eso es lo que están viviendo en la Sierra Tarahumara en este momento. Esa devastación de bosques, que también fue uno de los temas que salió de hecho, en la primera obra que se presentó en la muestra de los comuneros y comuneras más bien de Cherán. Sí, defendiendo su bosque. Sí. ¿El Proust, te parece? El cuestionario Proust. Sí. ¿Cuál es el principal? Vamos a hacerle algunas preguntas al arquitecto Méndez Vigata del cuestionario Proust. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? Yo diría que es la voluntad. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? La lealtad. ¿Y en una mujer? La generosidad. ¿Qué esperas de tus amigos? La verdad. ¿Cuál es tu principal defecto? Obsesivo. Puedo ser obsesivo. ¿Cuál es tu ocupación favorita? Proyectar edificios. Un héroe, o heroína, pero de la vida real, porque aquí dice de ficción, pero... De la vida real. Sí. Héroe o heroína. Yo admiro profundamente... Lo que pasa es que todos los héroes tienen también pies de barro, ¿no? Y al que voy a mencionar tenía sus pies de barro. Yo admiro profundamente la trayectoria y la carrera de Le Corbusier, el gran arquitecto francés. Maravilloso. Sí. ¿Qué hábito ajeno no soportas? Hábito. Algo que hagan de manera constante los demás. O algo que te caiga mal. La descortesía. La descortesía. Sí. ¿Hay algún hecho de armas que admires? De armas, ninguno. Ninguno. No. O sea, ¿no ha habido guerra? Indispensable. Yo diría que tal vez la Segunda Guerra Mundial esa sí fue indispensable. O sea, porque lo que estaba sucediendo era totalmente... Además, la Segunda Guerra Mundial fue un acto de defensa por parte de los aliados con respecto a las agresiones que tuvieron. Entonces, la única que yo creo que pudiera calificar de indispensable que yo sepa es la Segunda Guerra Mundial. Todas las demás
O sea, pienso que no justificaban el costo humano que hubo en ellas. ¿Cuál es el estado más típico, Antonio Méndez Vigatá, de tu ánimo? El estado de mi ánimo. Yo diría que es un poco el nerviosismo yo estoy por lo general nervioso por las cosas que tengo que hacer, que tengo que lograr. Entonces estoy en la noche pensando, bueno, mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ese es un estado constante. Trato de que no sea así, te lo voy a decir, trato de estar más tranquilo, pero por lo general estoy yo acelerado. Mi estado es acelerado. Bueno, y otra pregunta que no es del Proust, ¿cómo te relajas cuando te notas, te percibes un poco acelerado? La música para mí Okay. es un escape muy importante en ese aspecto. A nombre de Grupo Estéreo Marian, arquitecto Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, me da de veras mucho gusto, te agradezco Gracias. muchísimo, Gracias querido por la amigo, por haber estado hace mucho que habíamos platicado esto y que haya coincidido con mi cumpleaños, pues me dejas con un muy buen ambiente. No, y un abrazo, como siempre, es un gusto estar contigo, Patricio. Y muchísimo éxito en lo familiar, en lo profesional, para todos los planes. Yo le agradezco mucho, como siempre, a Roberto Ríos en la producción y a Paulina Castro y a todo este gran equipo. Quédese con nosotros.